Los textos están trabajados por Luis Eduardo y las ilustraciones por Juan Carlos, y yo un poco sugerí, primero que estábamos debatiendo un poco la idea cuál de las historias, porque cada uno tenía una idea en mente, y luego decidimos una, y a partir de esa empezamos a pensar en qué formato, los colores que se iban a usar. Decidimos usar el blanco, el negro y el plateado, y primero porque la historia habla sobre el duelo cuando se presenta la enfermedad en una familia, y queríamos un poco mostrar dos relatos a la vez, ¿no? Por un lado, la aceptación, la mirada de la madre, y por otro lado, cómo vive esa experiencia la hija, ¿no? Entonces, trabajamos con los colores blanco, negro y plateado. El blanco, que simbolizaba a la niña, el negro a la madre, y el plateado, que trataba al final un poco, que aparece con más fuerza, que era la luz, el brillo y finalmente la esperanza. Entonces, luego al final les comento, bueno, el título es El tren en luna llena, y Luis les va a leer la historia, y Juan Carlos les va a mostrar las imágenes, ¿no? Quisiera ampliar un poquito lo de la historia, porque no vamos a alcanzar a verla gráficamente, porque solamente tenemos unas poquitas ilustraciones. Entonces, como decía Selene, se trata de la historia entre una hija y una mamá. La hija está enferma de algo importante, y la historia, desde el punto de vista de la mamá, cuenta toda la complicación que vive durante ese proceso. El proceso primero de aceptación de la realidad, porque cuando pasa algo así tan complicado, lo primero que tiende a hacer una persona es a rechazar lo que está pasando y casi caer en una locura, digamos, emocional y mental. Hay una progresión con la luna, que, bueno, acá salen dos ilustraciones, pero básicamente va creciendo. La primera ilustración corresponde a la niña sentada, y pasa un tren. Hay una figura con el tren que pasa al comienzo y al final. El tren está echando humo, y esos humos a ella le caen como cotillón, y uno de esos cositos de cotillón se le queda pegado en la pierna y se le queda ahí. Entonces eso significa algo. Y bueno, aquí ahora sigamos con las guardas. Las guardas, la primera guarda es una... La primera guarda es negra y tiene solamente una mancha disforme blanca, y la última es también negra, pero tiene ya varias, ¿no? Así es. Bueno, ahora sí vamos a... La primera ilustración que tenemos, por favor. Esa, bueno, como ven, es una niña. Bueno, no sé si se alcanza a ver, pero queremos trabajar con esos colores. La niña está mirando a través de la ventana, y esta es una vista desde afuera de la casa, como si todo estuviera oscuro. Y también, como trabajamos con la luna, la imagen de la ventana redonda hace una reminiscencia de la luna. Este es el reflejo. Y el texto: los cráteres de la luna están creciendo. Eso es. Se supone que, bueno, ella está viendo la luna, digamos, pero es su reflejo, o sea, lo que le está pasando. Lo que está viendo ella es lo que le está pasando. Por eso que está frente a un vidrio, a un espejo. Entonces los cráteres que ve, son como manchas, en realidad le están pasando a ella, en su piel. Eso. La próxima, por favor. Esta ilustración no tiene texto. Básicamente es una niña, y por la piel le andan caracoles, y tiene manchas, porque cuando los caracoles caminan dejan un caminito, un mapa exacto. Entonces básicamente algo le está pasando en la piel, y para ella es como un juego, porque los niños experimentan este proceso de forma diferente.
ellos tienen la capacidad todavía de experimentar o de vivir en el ahora. Entonces pueden estar enfermos, tener índice de muchas cosas y todo, pero para ellos todavía tienen ganas de tomarse un helado, de salir a jugar al patio, de tomar sol, de meterse en la piscina. Entonces esto es como una alegoría de las manchas que tienen. La siguiente, por favor. En esta es parte de la progresión de la luna, ya que está ya prácticamente llena. Entonces, con lo que queríamos decir con la progresión de la luna hacia una luna llena es que el proceso se está completando, que algo está a punto de suceder. Y el texto es: la luna está casi llena, me tengo que ir. La siguiente, por favor. Y finalmente, la luna está completa ya, podríamos decir una super luna. Pasa un tren y lanza el mismo cotillón que le cayó en un comienzo a la niña. Entonces queremos con eso hacer un cierre, porque el tren apareció al comienzo tirando cotillón que le cayó en la pierna y se le quedó pegado, y al final el tren se va. El tren significa un viaje, algo que ahí se está subiendo alguien y se está yendo. Eso. Como de aceptación también. Un cierre de aceptación, un final de que el tren lo tomamos como algo un continuar a pesar de. Definitivamente son algunas imágenes trabajadas, ¿no? Nos faltan muchas. Claro que sí. Bueno, eso. Que no se ve del frente. Mira, el comentario es una idea, como ven, todavía a medio camino, pero está pensada, ya está Ella quiere comenzar, míralo. Muy brevemente, pienso que tiene símbolos muy potentes, pero todavía no aparece la historia. Eso es principalmente mi comentario. A mí me llama poderosamente la fuerza efectivamente de la simbología que nos han explicado de hecho, porque claro, sin el discurso aún es prematuro hablar de las simbologías que nos han explicado, pero sí llama poderosamente la atención las simbologías que están construyendo. Creo que el duelo además y la sobriedad de la paleta elegida cuadra bien con el tema que estarían desarrollando. Es esto que nos cuentan del tren y la forma como mancha a la niña de forma indeleble, también me parece algo rescatable. Sí, efectivamente se extraña el discurso. Me gustaría leerlo. Por ahí pensaba, de repente tienen el borrador escrito para leerlo continuado, aunque no hayan ilustraciones, serviría para dar un comentario un poco más completo. De momento eso. Creo que están dentro de la línea del libro álbum poético, ¿no? Entonces, y bueno, la poesía siempre es un signo incompleto que invita al lector a completar el sentido, pero creo que hay que cuidarse de la alegoría, ¿no? Que es un tipo de símbolo, pero más conceptual, y entonces yo creo que habría que pensar mejor ahí en el público, ¿no? O sea, no, a pesar de que el libro álbum puede ser muy abierto, creo que sí habría que definir para ver si explicitan un poquito más de historia, o sea, si lo hacen un poquito más narrativo,
o si más bien siguen en esa búsqueda de sugerencia y afinan mejor, digamos, los momentos, ¿no?, que tendría este libro Alma. Igual creo que tienen dos elementos muy poderosos, ¿no?, la niña y la luna, para contar eso que ustedes quieren transmitir, ¿no?, que es cómo se procesa un duelo. O incluso eso no está muy claro, creo que por ahí puede haber algo, digamos, potente, o sea, es cómo se procesa el duelo, cómo se vive esta experiencia de pérdida. Creo que esa parte la definen y tratan de imaginar un poco más precisamente al público, y puede haber un álbum muy potente, ¿no? A mí me gustó mucho. La duda que tengo es quién muestra este duelo. Y ahí coincido contigo, hay algo alegórico, pero creo porque es la melancolía del duelo no resuelto de un adulto. Yo sentí que este texto es de adulto. Y la niña está ahí manchada, escotomada, está siendo la portadora de esta enfermedad, pero no veo... La portadora del mensaje. Claro, pero está como encargada por un otro, no sé bien quién está... Y eso da una sensación más de... Creo que eso es potente en el libro, digo que eso se podría... Porque se comunica más a un nivel más emocional, pero por eso es que como que falta definir más los no sé si los plots, o sea, porque acá no es una narración propiamente, eso ¿no? Mostrar, no narración. Quizás definir, pero sí creo que tienen algo muy interesante, porque es también más irracional, ¿no? Y más bien les está ganando el concepto. A mí me llama la atención que ustedes lo hayan explicado tanto, cuando en realidad hay un nivel de sugerencia más amplio todavía de lo que ustedes han dicho, ¿no? Creo, perdón que hice un poquito de diálogo. No, es verdad, porque tiene toda la razón, ¿eh? Y es el acierto de la mancha. De pronto yo no lo trabajaría como cotillón, creo que lo ponen como cotillón porque eso lo vuelve un poco más amable, más infantil, pero yo trabajaría la mancha con un poco más con menos pudor. Eso. Con menos pudor. Con más audacia. Sí, con más audacia, porque es como un reflejo de una infancia, pero como yo quedé con la sensación de que no sé quién muestra esta historia, Bueno. Es súper, es potente, incluso lo imaginaba sin texto. Tiene una potencia... Sí, algo que queríamos, puede salir también. trabajando en eso, ¿no? Queríamos reducir. Quizás el texto Reducir, y eso era un poco lo que nos ha tomado en los días contarla, recontarla y luego plasmar poquitito, ¿no? Una cosita chiquita, perdón, nada más. No la recuerdo ahorita de memoria, pero me ha llevado a las nanas de García Lorca que tienen que ver con la muerte. Esas nanas que dicen algo así como, ya sale la luna, ¿no? Hay que arropar el niño, la sombra ya se asoma sobre la cuna, una cosa así. Entonces, no es para decirles, no, llévenlo al público adulto, ¿no? Puede ser muy abierto, es cuestión de que ustedes lo exploren también, ¿no? Bueno, de hecho, respondiendo un poco a lo que había mencionado Felipe, lo que habíamos pensado en un comienzo eran textos en rimas simples, porque básicamente un niño experimenta la vida así, de una forma festiva, no ven que todo se está derrumbando, lo que ve eso es el adulto, como decías tú. Entonces hay algunos textos, por ejemplo, que tenía en la ilustración que tiene las manchas en la piel, hay un texto que decía así: ay niña, mira cómo te has enronchado, seguro que los hongos te han afectado. Entonces, esa era el texto original o la idea original, que después la quisimos cambiar por algo más simple. No sé qué les parece a usted una propuesta de ese tipo. Yo creo que la aterriza mucho, ¿no? Yo les sugeriría hasta que lo trabajen solo con imágenes. Sí. No sé. Perdón, sí, disculpen, Gabriela. Hola Eduardo, a mí me gusta el trabajo, como han planteado la imagen, el uso del blanco y negro, me parece impactante la historia, me pareció sugerente la imagen de la niña con los caracoles, de las manchas, pero a mí me gustaría, claro, no hay todavía una estructura narrativa clara, veo que ahí tienes textos, ¿tienes algún boceto de texto que puedas compartir
No apuntes. lo tengo completo, pero tengo sí los apuntes que son breves. Los apuntes, Sí. claro, porque hemos escuchado más o menos el concepto, que lo tiene muy claro, pero me gustaría, aunque no esté terminado, un boceto de texto de pensamientos generales de la historia para poder entender. ¿Te refieres a la trama? Por ejemplo, lo que has leído ahorita. Bueno, tengo otros textos así. Tengo, por ejemplo, para la primera ilustración, que es cuando le cae el cotillón en la pierna, había varias ideas. Una es, qué lindo, está cayendo nieve, quisiera bailar, pero mi cuerpo no se mueve. Esa era una. Otra, hoy es el mejor día de mi vida, disfrutaré de la fiesta y más tarde con mi mamá dormiremos una siesta. Y otra idea en el mismo estilo, mamá, trae mi pincel, pintaremos juntas este cuadro y luego comeremos un pastel. Cosas así. Y para el reflejo en donde se mira en la luna, los textos son también de ese tipo. ¿Cómo crecen? Los cráteres de la luna están creciendo. ¿Será que algo está desapareciendo? Tratando de dar como una pista, digamos, que algo se estaba yendo en decadencia. Y otros textos así, luna, lunita, concédeme un deseo, dale siquiera a mi mamá un recreo. Eso de parte de la hija. Otro, en cuanto a la imagen, a la ilustración de los caracoles con las manchas, un texto de parte de la mamá, dando a entender eso de la locura. Qué espanto esas ronchas y manchas, te traeré un ungüento de baba de caracol, o si no, aceite de girasol. Sí, pero nosotros estábamos debatiendo un poco porque en todo caso no la imagen, los colores no sintonizan, ¿no? Entonces por eso que no Trabajen con menos texto, Claro. con la misión. no hay una. Entonces esa era un poco, ¿no?, nuestra. Sí. A mí me parece que a lo mejor me equivoco, pero me da la sensación de que hay una disputa entre aterrizar el texto y hacer un libro más infantil y mantener el vuelo de una simbología menos terrenal, que es un poco lo que hemos visto en las 4 o 5 ilustraciones que nos han enseñado y que a mí personalmente me parece que son muy, muy potentes. Mantener el discurso del duelo sin decirlo, con unas breves líneas que no dicen de forma explícita qué es lo que está sucediendo, y como decía Felipe, y mantienen en misterio aún quién es quien lo dice, quien lo narra, porque finalmente el duelo lo padecen muchos, la enfermedad la padece una. Si tú pones la voz narrativa en quien padece la enfermedad, tal vez lo estás volviendo muy concreto, más aún si es que la enfermedad la vive la niña. Entonces ahí más aún pelea con hacer un discurso, una voz infantil. Me parece que por los borradores que nos lees de texto y por lo que nos han presentado más acabado, la disputa está ahí. En mi opinión, creo que jala mucho más, claro, a un público tal vez más reducido, el mantener el proyecto como algo pensado para un público más adulto, definitivamente. Sí, ya vamos con Gracias. otro grupo. Gracias. Bueno, gracias. Vamos con otro grupo.